¿Cómo está? Mucho ¿Qué gusto. tal, Pablo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Pablo, te íbamos a tener aquí en abril, en Mexicali. Ciertamente. Por ahí de abril, en Mexicali y en Tijuana. Sí, Pero pues, recuerdo. lamentablemente no, por todas estas circunstancias que estamos viviendo. Pablo, mi nombre es Antonio Solache. Nos hicieron un complot. Ay, todos estamos esperando a que pase este complot, Pablo. Pablo, mi nombre es Antonio Solache. Primeramente, muchas gracias, ¿no?, por haber aceptado este live. Pues como has visto, somos un canal muy pequeño, un canal católico que va precisamente destinado para jóvenes en particular, jóvenes de 18, 28 años, 27 años y jóvenes adultos de 28 a 38 años. Es un movimiento que se llama Movimiento Emproísta. Tiene dos facetas, encuentros de promoción juvenil y encuentros de promoción para adultos jóvenes. Pero, antes que nada, Pablo, quiero decirte que no terminé de leer tu libro por dos razones. La primera, porque no me ha llegado en físico. Uh-huh. Y no soporto leer en PDF. Pero bueno, le están intentando. Y la segunda es porque cada 2 páginas me regresaba para hacer apuntes. O sea, tu libro es impresionante. Me fui definitivamente a la parte del índice y me brinqué varias etapas hasta llegar a al cuarto capítulo, que está genial. Pero no sabía cómo empezar contigo. O sea, así que me encantó esta... Sí, dime. No, una anécdota simplemente. Dime. Que me mandó una foto una médica psiquiatra de la Argentina. Ella es la presidenta de la Asociación de Médicos por la Vida del continente americano, y me mandó una foto. ¿Ves cuando a veces uno en un libro va poniendo estos tipos stickers de colores, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero tenía como 500 stickers. Es que así es tu libro, o sea, tienes que... Yo le dije, pero para eso ráyenlo, ¿para qué ponerle sticker a cada...? Me acuerdo que acabas de tener hace poco una charla con Laje, con Auxilaje. Sí. Y ahí platicaron de que no, pues que raya el libro, o sea, para eso son los libros, para rayarlos. Pero mira, hay 2 tipos de libros. Hay libros que son para leer, hay libros que son para aprender. Así que si mi libro sirve para aprender, y especialmente como muestras tú todas las notas y demás, una alegría enorme realmente poder contribuir en la formación de tantas personas. Nada más que me llegue en físico y lo voy a tener todo rayoneado. Y lo masacras. Lo voy a masacrar. Y yo no sabía cómo empezar, Pablo. Quería empezar por una parte de tu libro, no sabía por cuál, así que empecé por la parte que a mí más me gustó, que fue una parte de tu prólogo. Uh-huh. Gracias a la generosidad de mis padres, fui adquiriendo grandes manuales de flora, fauna, aves, geología, botánica, zoología, historia, arqueología, astronomía, además de ejemplares de los clásicos más importantes de la literatura universal. Los leía una y otra vez, soñando si era posible ser todo eso al mismo tiempo: geólogo, biólogo, arqueólogo, astrónomo, escritor y explorador. Admiraba las vidas de aquellos de antaño que lo habían sido todo: teólogos, filósofos, biólogos, químicos, físicos, misioneros y demás. Esos eran los sabios de nuestra civilización occidental, de los cuales quedan poco y de los cuales tan faltos estamos. Esto es del prólogo de Atrapado en el cuerpo equivocado, de la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, escrito por ti, por Pablo Muñoz Iturrieta. Quiero que te conozcan las personas que no te conocen. No sé si alguien se atreve a no conocerte, pero de todas maneras. No se pierdan mucho. Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política y Legal por la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá, que es considerada una de las 10 mejores universidades del país, de Canadá. Tienes un máster en Psicología Filosófica por The Catholic University of America de Washington, D.C., que es considerada por la Princeton Review como una de las mejores universidades de la Unión Americana. Tienes estudios de posgrado por el Centro de Investigación en Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, CRASH por sus siglas en inglés, por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y tienes estudios de posgrado en The Witherspoon Institute de la Universidad de Princeton. Tienes bachillerato en Teología, Filosofía y Humanidades. Y esto para mí es impactante. Hablas latín, griego clásico, inglés, alemán, francés, italiano, danés, tagalo y ruso. Y no sé qué otra, aparte de castellano, me imagino, ¿no? El ruso en realidad lo estoy aprendiendo porque quiero
leer la literatura rusa, quiero leer a Solzhenitsyn, el escritor del Archipiélago Gulag, quiero leer a Dostoyevsky. Así que, mira, con el internet es increíble porque me conseguí una profesora rusa que enseña por YouTube, así que yo estoy ahí siempre y tomo mis clases, así que me transformo en alumno y estoy aprendiendo un montón de ruso. Tengo mucha facilidad para los idiomas, creo yo, así que eso me ayuda, y el saber tantos idiomas también es más fácil. Una vez que ya aprendes latín y griego, ya es un camino mucho más fácil aprender el resto de los idiomas, realmente. Ya es mucho más sencillo, pero a ti se te facilita más porque yo agregué aquí que eres un asiduo lector y un devorador de libros. También. Simplemente... Un amigo mío mira, cuando era joven un amigo me dijo, tú tienes dos problemas, tienes dos... no obsesiones, sino adicciones. Esa fue la palabra que usó. Sos adicto a dos cosas, al deporte y a la lectura. y lo demuestras en tu libro cuando dices que lo tienes basado en más de 800 artículos y estudios científicos. Tu libro está basado en más de 800, o sea, te chutaste más de 800 artículos y libros científicos para escribir tu libro, del cual hablas de la ideología de género, que es un aspecto que tienes estudiando más de 16 años, ¿verdad? Ciertamente, sí. Bueno, obviamente que uno cuando profundiza un tema, es algo que lo aprendí también en la universidad, el consejo de grandes profesores que tuve. Ellos me decían, un profesor, Sokolovsky de apellido, un gran filósofo de la fenomenología en los Estados Unidos, muy conocido a nivel mundial, él me dijo esto, me dijo, mira, léete todo, porque capaz que vas a querer decir algo que lo dijo ya otra persona, incluso lo dijo mejor, y si no, léete todo para ver si realmente tenés un aporte, y si tenés un aporte y ya se dijo, decirlo mucho mejor. Entonces es así como se avanzan las ciencias. Y por eso esa urgencia y esa necesidad un poco moral también del que escribe sobre un tema, tratar de abarcar y leer todo lo que se pueda sobre un tema concreto. En este caso, como tú decías ahí, fue un poco difícil y me llevó muchísimos años, porque yo quise encarar el tema de la ideología de género desde todos los aspectos que se tocan. Entonces me tuve que concentrar en la genética y tuve que aprender muchísimo de genética, libros de medicina. Mi hermana estaba estudiando medicina por mientras, así que los libros que ella leía y rendía, yo me los leía por mi cuenta, ¿no? Y una cosa graciosa era que, mira, yo a veces tenía que viajar mucho de un lugar a otro, a la universidad, y a veces tenía que estar 2 horas, 3 horas en el auto, y ahora con WhatsApp y demás, ella me llamaba y me decía, a ver, tengo un examen de embriología, tengo un examen de tal cosa. Así que estudiábamos juntos y ella me iba contando y yo le hacía las preguntas, porque y ella me decía, pero Pablo, tendrías que haber estudiado medicina. Pues ahí con ella. Como yo no tenía la presión, entonces yo me leí un libro de embriología y después me acordaba todas las cosas y demás, y ella tenía la presión. Entonces cuando tú tienes la presión se hace mucho más difícil a veces aprender. Yo siempre me gusta aprender para disfrutar, ¿no? Entonces, no con esa presión. Digamos que la base para estudiar tanto es agarrarle el gusto, ¿no? Eso, no hacerlo por obligación. Claro, el hábito del estudio, cosa de que uno, es como el fútbol al que le gusta jugar, por más que tenga que correr, que se canse, no le importa, ni siquiera entra en tu ecuación al momento de disfrutarlo, y con el estudio tiene que pasar lo mismo. Entonces mucha gente me pregunta, a ver, me cuesta leer, yo les digo, bueno, agarren un libro que los va a apasionar, empiecen por eso, no se preocupen por ser tan sofisticados y querer leer cosas que tal vez no están preparados, porque necesitan que la mente, que el espíritu se vaya entrenando, por así decir, ¿no? Que un jugador de fútbol lo vemos jugar a Messi, pero no nos damos cuenta que lleva 30 años pateando de todo lo que tiene detrás. Claro, y es un entrenamiento impresionante. Nosotros lo vemos en el partido del Barcelona, pero no nos damos cuenta que él tal vez pasó 40 horas esa semana pateando, una actitud muy monótona y aburrida tal vez, pero sin embargo uno se tiene que concentrar para después tirar un tiro libre impresionante, ¿no? Como claro hace él. Sí. Pablo, y a mí yo creo que estás entrando muy bien, porque era la primera pregunta que te iba a hacer para que te conozca quien no te conoce. ¿Quién es Pablo Muñoz Iturrieta? ¿Cómo salió a los medios de comunicación así como ha salido? Bueno, no a los medios de comunicación, más bien a los medios alternativos, porque para los temas que tocas, los medios de comunicación masivos pues no son muy ad hoc, ¿no? No son muy invitativos para ese tipo de cuestiones. Pero ¿quién es Pablo? ¿De dónde viene? ¿Qué hace de la vida? ¿Quién es Pablo Muñoz? Sí, yo soy argentino, nací en la Argentina, vine a estudiar primero a los Estados Unidos, como tú decías ahí, y luego en Canadá, pero yo vengo de una familia numerosa, una familia que por una cuestión de principios ellos decidieron, mis padres, irse a vivir al campo, en medio de la montaña en la Argentina,
Y fue así que yo me crié en un ambiente muy natural, en un ambiente salvaje, por así decir, como yo digo en mi libro, un lugar, imagínate, en medio de la cordillera de los Andes, límite con Chile, rodeado, mi pueblo está rodeado por las montañas más altas del hemisferio occidental. Es decir, si quieres ver montañas más altas que las que yo veía cada día, te tienes que ir al Everest, te tienes que ir a Nepal a ver los Himalayas. La segunda cadena más alta del continente se encuentra en los Andes, y dentro de los Andes, la zona más alta de los Andes son los Andes centrales, que es donde yo viví. Entonces, yo, para darte una idea, abría la ventana de mi casa y tenía en línea derecha el Cerro Aconcagua, que es el cerro más alto de Occidente, el cerro más alto de América, y lo veía de frente. Yo vengo de una familia también de escaladores, deportistas, por lo tanto, siempre me gustó mucho interactuar con la naturaleza. Durante mi niñez era muy común, por ejemplo, que nos metiéramos a la montaña y en esas expediciones, explorando, escalando montañas y demás, yo tenía mucha curiosidad por las culturas indígenas que habían estado en esa zona. Yo solía ir, por ejemplo, a veces a lugares donde habían habido asentamientos y lugares rituales del Imperio Inca, que el Imperio Inca invade desde Perú hacia la Argentina, bueno, el resto de Sudamérica también. A buscar, por ejemplo, una momia, a buscar artefactos, los orejones de oro. Eso fue siempre mi sueño. Nunca terminé encontrando una momia ni nada, pero ciertamente encontré a 5.000, 5.500 metros de altura con construcciones, con cosas que nunca nadie había visto, y me impresionó eso, ¿no? Ese ansia de saber, de conocer, de nuestra historia, de nuestra cultura. Y eso también, el contacto con la naturaleza te da, yo creo, una visión especial del mundo, porque yo vivía en uno de los lugares que por la UNESCO es considerado como uno de los cielos más límpidos del mundo. De hecho, la NASA tiene ahí un observatorio, las universidades de Argentina, facultades de astronomía y astrofísica tienen ahí en el complejo El Leoncito, que se llama Casleo, tienen un observatorio que en su momento era el número 15 del mundo, cuando yo era niño, que lo inauguraron. Ahora, bueno, ya no, se han construido muchos más observatorios y telescopios y demás, pero entonces es un ambiente de la naturaleza con muchos científicos. Venían científicos, recuerdo, de la NASA, de Alemania. Los científicos de Alemania eran geniales, porque nosotros venían a mi casa a comer y todo. Y imagínate crecer con esta gente, ¿no? Con mucha gente europea, extranjera. Por eso el tema de los idiomas también a mí siempre me apasionó, porque en mi casa tenemos alemanes, italianos, venían españoles, franceses, holandeses, estadounidenses. Claro, bueno, entonces yo al tener esa experiencia de gente de tantos lugares, me di cuenta de que existía otra cosa distinta que el español y que era bueno aprenderlo para comunicarse. Recuerdo cuando tenía 5 años, hice una expedición en la montaña. Imagínate, ¿quién hoy en día a los 5 años hizo una expedición de una semana con un alemán? Iba mi papá, y mi hermano tenía 4 años, así que imagínate. Y fuimos con un alemán. Y yo en mi mente de niño de 5 años le pregunté al alemán cuál era el papa de ellos. Y él me dijo, este alemán me dijo, nuestro papa es Juan Pablo II. Me dijo, no, ese es el Papa argentino. Le dije, imagínate yo de niño, porque el Papa en el 87, yo tenía 5 años, iba a venir el Papa de la Argentina, era todo lo que se hablaba, Juan Pablo II iba a venir a la Argentina. Entonces yo pregunté, a ver, ¿cuál es el Papa de ustedes, no? Y es como que él me dijo, no, allá tenemos, y me empezó a explicar los países, y él me contó que su país tengo ese recuerdo impresionante. Él era de Berlín, y él me dijo, en mi ciudad, me decía, podés ir a la montaña, podés ir al río, podés ir a pescar. Donde yo vivo, los niños viven encerrados detrás de una pared. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Eso fue mi primer choque con el comunismo, porque yo estaba en medio de la montaña, imagínate, con los animales, con los caballos, porque fuimos a caballo, tuve un recorrido gigante que estuvimos una semana explorando, porque el alemán quería conocer la cordillera de los Andes y mi papá fue el guía de él, ¿no? Y resulta que el alemán me dice, en donde yo vivo en Berlín, hay una muralla y hay telas, hay como una pared, una muralla, y la gente que intenta cruzar los mata. Entonces me empezó a contar historias, y eso me chocó muchísimo. Yo tenía 5 años y me ha quedado grabado en el alma lo que fue el comunismo en su momento, ¿no? Por eso también eso es estar siempre alerta al peligro del marxismo, que es un peligro real, ¿no? Que nunca ha desaparecido realmente. ¿Qué tan real va a ser, Pablo, el problema del marxismo como tú lo tocas en tu libro, sobre todo en la cuestión de ideología de género? Me iba a ir más despacito. Tengo tantas preguntas, Pablo, que es evidente que contigo 1 hora no es suficiente nunca, jamás. Pero, ¿qué te parece esto, Pablo? A ver, yo creo que voy a empezar por el final. Julio
5 de julio del 2020, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública en México advirtieron que las iniciativas de ley en los estados conocidas como PIN parental, que pretenden establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos, son inconstitucionales y violan derechos de menores de edad. Es decir, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública en México quieren que se elimine el PIN parental, que los padres no tengan injerencia sobre la educación que se les va a dar a sus hijos en cualquier término, sexualidad también, porque los niños tienen derecho de tener una educación estatal. 23 de octubre del año 2019, una pareja conformada por 2 mujeres gana la batalla legal y logran adoptar a una niña de 9 años de edad. Eso aquí en Mexicali, Baja California. 1 de mayo del 2020, devuelven a primer niña adoptada por pareja homoparental en Baja California. Menos de un año después. La devolvieron. 7 de julio del año 2020. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de dictamen que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo en Baja California. Todavía falta que vote el Pleno, se necesitan 17 votos, pero ya está adelantado. Y quisiera que nos hablaras un poco de esto. ¿Por qué, Pablo? Porque parece como si fuera una cuestión de, bueno, pues déjalos que hagan lo que quieran. Tú vienes de Canadá y tú has dicho en alguna ocasión, escuché una entrevista tuya donde explicabas que esto que apenas está iniciando y que parece que es una cuestión de que déjalos que hagan lo que quieran, en Canadá se ha vuelto una cuestión en que la ley les permite a 4 parejas adoptar al mismo niño. Los padres reciben, lo dijiste, no sé si en el mismo o en otra entrevista, reciben por correo, unos padres recibieron por correo un paquete de tratamiento hormonal para su hijo. Eso fue hace 2 meses. Porque sin saberlo, en la escuela le dijeron a su hijo que él podía tener el sexo que quisiera y le mandaron este paquete hormonal para que se empezara a hormonizar el niño y cambiar de sexo sin que los padres se hubieran dado cuenta. Y todo esto, algunas de estas notas, Pablo, me las mandaron, otras yo las leí, pero al mismo tiempo que me enviaron una de ellas, al mismo tiempo, en esos mismos minutos, yo estaba leyendo esto de tu libro. El Manifiesto Comunista de 1848 afirma que, de hecho, la familia va a desaparecer con la desaparición del capitalismo. Dices líneas más adelante. En El Capital, de 1867, Marx afirma que contra ninguna otra persona los niños de ambos sexos requieren tanta protección como contra sus padres. Es tremendo eso, sí. Quiero que nos hables de una manera, bueno, no sé si amplia o lo más general, para que se entienda qué es la ideología de género, qué es esto de los niños trans, esto de trastorno de dolor de género que no está considerado en la ideología de género, y qué de malo tiene que una pareja conforme un vínculo al que llamen matrimonio. ¿Las palabras valen? ¿Qué importa que se le diga matrimonio de otra manera? Pues vamos a llamarle matrimonio. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pablo? Lo que pasa es que lo estamos viviendo en carne viva ahorita, en este momento, en este mes de julio, en Mexicali, en Baja California. La situación que está atravesando México, y no solamente México, sino también tenemos el caso, por decir así, de Chile, el caso de la Argentina también, el caso de tantos otros países en los cuales se está imponiendo de modo político y legal una ideología totalitaria que, como principio fundamental para que se entienda bien, niega la realidad del ser humano. Es decir, todo este pensamiento y esta corriente de deconstrucción, que en realidad yo la llamo de destrucción total, hay que desconstruir las masculinidades, hay que desconstruir al hombre, la mujer no es mujer, sino que llega a serlo, es una imposición social, el sexo, por ejemplo, como se enseña aquí en Canadá, a los niños les dicen, ser varón o ser mujer es algo que les impusieron sus padres. En la Argentina ya se enseña en los planes de educación sexual a los niños, afirmando que el sexo es algo impuesto y por lo tanto
Aquí se trata entonces, según esta falsa teoría del género, de tratar de descubrir cuál es la identidad verdadera de cada uno de nosotros. Y esa identidad verdadera es lo que ellos llaman en la teoría del género, la identidad de género. ¿Qué vendría a ser la identidad de género? Vendría a ser una especie de identidad, algo ahí encerrado dentro de cada uno que lo descubrimos por medio de los sentimientos. Solamente por medio de los sentimientos. Y es la afirmación de esa identidad, cualquiera sea de los 112 géneros, por ejemplo, que se han elaborado, lo que nos va a constituir como tales. Es decir, yo no soy persona humana, tú no eres persona humana ni hombre, sino que en realidad nosotros somos pobres retrógrados, como nos dicen, somos unos pobres hombres sacados del medieval que todavía se creen que son hombres y que son seres humanos. Por eso para nosotros ellos han creado un término que es el cisgénero. Muchos lo habrán escuchado, son cis. ¿Qué significa cisgénero en la terminología del género? Significa aquellos que todavía no han descubierto su género. Es decir, son todos aquellos tontos que viven en una época antigua, retrógrada. Que somos neutrales. El heterosexual es neutral, no ha encontrado su género. Claro, pero no es ni siquiera neutral, como decir, bueno, puede ser, es una persona que por culpa de su mentalidad retrógrada, religiosa y demás, tiene un género, pero ni siquiera está abierto de mente para poder encontrarlo. Es decir, es una especie de ignorante absoluto, y es un ignorante que le hace daño a la sociedad. Aquí va lo otro. Es un ignorante que le hace daño a la sociedad. Y entonces, como es ignorante, al momento de criar a sus hijos, el papá, la mamá, al momento de criar a sus hijos, les va a imponer, según ellos, el que es varón, el que es mujer. Dejemos de lado la biología, la neurobiología y demás, que los niños no hace falta imponerle, eso lo sabemos con sentido común. Todo padre sabe que a los niños no hay que imponerle absolutamente nada. Eso se da de modo natural. Entonces ellos dicen, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Es el Estado el que lo tiene que garantizar, porque los padres no se lo van a garantizar. Y entonces ahí viene el tema del PIN parental, porque te encuentras con un Estado totalitario, un Estado que quiere imponer una ideología absoluta, una construcción social por eminencia, por así decirlo. Si hablamos de construcciones sociales, no hay construcción social más grande que la teoría del género. Y entonces, ante esa embestida totalitaria del Estado que viene y dice los hijos pertenecen al Estado, no a los padres. Ante esta embestida marxista, lo acabas de leer, en Marx, tú sabes las veces que yo he citado a Marx, muchas de sus en conferencias, muchas de sus frases, el problema es que los marxistas comunes y corrientes jamás han leído a Marx, jamás han agarrado el Capital y han leído la introducción o han leído el resumen que se encuentra atrás. Y ya está. Es como Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, el libro El segundo sexo, es un bodó, que es un libraco, pero yo te aseguro que la mayoría de las feministas, es el libro más vendido en la Argentina, la mayoría de las feministas no pasaron de la introducción, porque ahí se les acaba la capacidad de entendimiento y de comprensión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Marx tiene frases que son claves para entender su pensamiento en relación a la familia. Tú mencionabas eso. Nadie requiere más protección de sus padres que los hijos. Y es el Estado. Hay otra frase en un libro que se escribe con los apuntes de Marx, que lo escribe Engels, que era su compañero, que se llama El origen de la propiedad, la familia y el Estado. Y en ese libro se plantea esto, que hay que destruir a la familia para poder lograr destruir el capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, si la propiedad privada es el mal más grande de una sociedad y es el origen, ellos también decían esto, la propiedad privada es el origen de todos los males. ¿Por qué? Porque causa desigualdad, hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Eliminando la propiedad privada. Hasta ahí llegó el entendimiento de la mayoría de las personas con respecto al comunismo. Pero en realidad, ellos decían una cosa mucho más profunda. Ellos decían, para destruir la propiedad privada hay que ir a la causa de la propiedad privada. ¿Y cuál es la causa de la propiedad privada? La familia. La familia. Y entonces, ¿cómo vamos a destruir la familia? Ellos dan dos pautas. Separando a la esposa de su esposo, liberándola. Ellos usan la palabra liberación. ¿Quién lo hace históricamente eso? El feminismo. Y el otro punto era liberando a los hijos de sus padres. Es decir, que sea el Estado quien esté a cargo de los hijos. Y por eso la ministra de Educación de España hace cosa de 2 meses dijo, los hijos pertenecen al Estado. En la Argentina tenemos ideólogos que dicen lo mismo. Lo dijo tal cual ya. Los hijos pertenecen al Estado. Y en definitiva es lo que están haciendo en México. Porque en México, Carlos Leal, por ejemplo, que él es diputado, el caso de Elsa Méndez, por ejemplo, en Querétaro, tienes varios políticos que han implementado esta idea del PIN parental como una defensa, porque en realidad el PIN parental, en definitiva, es algo que es un manotazo de ahogado, por así decirlo, en el sentido de que, a ver,
nos estamos ahogando un manotazo para tratar de llegar al salvavidas. Es algo, obviamente que no es el camino ideal, pero es lo que queda. Es decir, tenemos que tener los recursos legales y demás constitucionales para tratar de salvaguardar a la familia, porque nos están matando, nos están destruyendo realmente, al menos en cuanto a la ley. Entonces, en México usaron de la idea del PIN parental, que es algo que viene de España, ¿no? De hecho, la gente de Vox se comunican con los mexicanos y les dan las pautas y los guían y demás. Yo incluso les di toda una conferencia a ellos, a Agustín Laje también ha estado en mucho contacto y demás. Entonces, ¿qué pasa? Les declaran que es inconstitucional en México. Es inconstitucional, pero mira qué tremendo esto, porque yo te voy a decir que aquí hay una falla gigantesca en la sentencia de la Corte en México. Cuando México acepta la Carta de los Derechos Humanos, y esto es una de las condiciones, todos los países miembros de las Naciones Unidas al momento de aceptar la Carta de Derechos Humanos, la Carta Universal de Derechos Humanos en el año 48, al momento de aceptar la Convención por los Derechos del Niño, el Pacto de San José, todos estos distintos pactos, cuando un país los acepta y adhiere a eso, es interesante como todos los países, al momento de adherirlo, le dan rango constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que la Constitución es la ley máxima en un país y, por lo tanto, la Carta de Derechos Humanos, que dice que el educar a los hijos es un derecho primordial de los padres. Entonces, el PIN parental, simplemente, lo que han hecho los legisladores en México es decir, a ver, esperen, vamos a poner un PIN parental para recordarles que en la Carta de Derechos Humanos dice que los padres son los que tienen la última palabra y los padres tienen que formar parte al momento de decidir qué se les enseña a los hijos. Por eso el totalitarismo de esta medida de la Corte en México es impresionante. Y esto yo lo que le quiero decir a la gente que entienda. Lo que la Corte está diciendo en México, los padres mexicanos, es que ustedes no tienen absolutamente ninguna decisión de qué se le enseña a sus hijos. Es como, por ejemplo, que el Estado a partir de ahora tenga el control, esto no es un control de televisión porque no tengo, pero que tenga un control que diga, a ver, el Estado le va a cambiar y le va a poner qué ven los hijos. Y el Estado va a decidir a qué hora ven televisión, qué es lo que van a ver, el contenido del Estado se va a inmiscuir en la familia, lo cual también es una gran contradicción, porque mira, con respecto a la homosexualidad, ¿cuál es el argumento que usa el lobby LGBT para tratar de legalizar la homosexualidad y los matrimonios, lo que venías hablando? No se metan en nuestras camas, el Estado no tiene que venir a decidir aquí, ¿no? Pero no se meta en el Estado. Claro, no se meta en nuestras camas cuando le conviene, pero cuando es la casa del vecino que tiene hijos, que tiene valores, que tiene una fe, que es católico, que es evangélico, que no va a ir con una línea estatal, es ahí cuando viene realmente el Estado y dice, no, a ver, nosotros somos los que tenemos la palabra última sobre qué se le enseña a los hijos, lo cual es tremendamente totalitario realmente lo que está ocurriendo en México, es muy grave. Y lo que estás diciendo de los padres, habéis escuchado que una de las razones por las que están exigiendo el matrimonio, aunque a la pareja, a la unión de dos personas del mismo sexo se les llame matrimonio, destruyendo lo que es el significado de la palabra, que ahorita nos la puedes explicar, la razón es porque lo que sigue es la adopción, ¿no? El derecho a adoptar. Entonces, ahora hablaste de que no, es que el derecho de que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos. No voy a mencionar la persona, pero pues bueno, hay un artista muy famoso, ¿no? Que tiene dos hijos adoptados, ¿no? Por vientre de alquiler, ¿no? Es un homosexual que con su pareja alquilaron un vientre y tienen 2 hijos. Entonces, él comenta que en algún momento sus hijos le han preguntado, oye, ¿y mi mamá? ¿Y quién es mi mamá? Y entonces, bueno, en una ocasión le pregunté a una psiquiatra amiga mía, y le dije, a ver, ¿por qué un niño pregunta y mi mamá a una persona, a una pareja homoparental? Eso puede ocurrir cuando un niño es criado por papá y mamá, por hombre y mujer. Y me dijo la psiquiatra, eso jamás va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque cuando un niño puede ser criado por 1, 2, 3, 4, 5 hombres, o 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, no se va a sentir completo. Va a necesitar otra figura, esa otra figura que lo va a completar. Entonces, un niño dice que es criado por un hombre y una mujer, por papá y mamá, jamás se va a preguntar, aunque llegue a convivir con otros niños con 2 padres o con otros niños con 2 madres, jamás va a llegar a su casa y va a preguntar, oye, ¿por qué yo no tengo 2 papás?
¿Sabes por qué no? Porque en la familia de papá y mamá, el niño se siente completo. No necesita nada más. ¿Cómo ves esta situación de los matrimonios? ¿Qué es el matrimonio? Mira, y lo vamos a hacer en referencia a lo que habías mencionado con respecto a Canadá y la cantidad de parejas que adoptan un niño y demás. Hay mecanismos neurobiológicos en el ser humano, en cada uno de nosotros, que se van activando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando. Son mecanismos que tienen, obviamente, al ser neurobiológicos, están de base para después cuestiones psicológicas, cuestiones espirituales y demás. Una cosa muy interesante es que para que un niño madure, y yo voy a dar un curso, así que todos los que están escuchando les va a resultar muy, muy interesante, porque voy a dar un curso de formación para padres, pero no hace falta tener hijos porque puede ser muy, muy provechoso para cada uno también. Voy a dar un curso en el cual yo también voy a explicar todos estos mecanismos neurobiológicos y cómo están de base para el desarrollo de los hábitos que se conocen como virtudes, como las buenas, recién decíamos, por ejemplo, para leer, la estudiosidad, cómo lograr que un niño, por ejemplo, sea estudioso, cuáles son los mecanismos neurobiológicos de fondo, cuáles son los mecanismos neurobiológicos de fondo en la paciencia, en el sentido de justicia, en el sentido de la humildad, por ponerte del control personal y demás, por ponerte ejemplos, ¿no? Entonces, están preguntando que cuándo. Va a ser en el mes de agosto y lo voy a anunciar en mi página web mañana, posiblemente, si tengo tiempo de hacerlo más tarde. Pero mira, a lo que voy es esto. El niño entonces va desarrollando muchas capacidades de distintos niveles, afectivas, espirituales, cognitivas, que tienen de base una cuestión neurobiológica, siempre. Es imposible, nadie da lo que no tiene, se dice. Entonces, en esa estructura neurobiológica es muy interesante cómo la misma estructura del cerebro y de nuestra psiquis te pide esa complementariedad de padre y madre. ¿Y cómo se ha descubierto esto? Porque es muy interesante, es una de las cosas que voy a explicar en profundidad en ese curso. Es muy importante, por ejemplo, que el papá mire en los ojos al bebé. Porque si el papá no mira en los ojos al bebé, mira qué interesante, en ese momento se producen reacciones químicas en la estructura neurobiológica que hace que madure ese niño y que pase ciertas etapas. Entonces uno dice, pero a ver, yo voy a la casa y juego con mis niños y lo miro. Capaz que nunca nos planteamos que en realidad el hecho de mirarlo le da al niño una seguridad y una tranquilidad neurobiológica que permite que ese cerebro se desarrolle y pase a la segunda etapa. Esto es como un videojuego. En un videojuego, cuando jugamos al Mario Bros. Y demás, si tú no hacías ciertas cosas, no podías pasar al segundo nivel. Lo mismo pasa con la psicología humana y lo mismo pasa con la estructura neurobiológica. Se ha descubierto y eso lo voy a explicar bien en el curso, a ver si tienen niños entre 2 y 4 años, cuáles son las cosas que tienen que hacer para que ese niño madure psicológicamente. Y son cosas muy sencillas, muchas de ellas es que el papá pase tiempo jugando, pero que la mamá también, porque si pasas tiempo solamente uno y no el otro, eso va a crear una falencia, que eso es impresionante en la psicología cómo se puede demostrar después a los años, cuando a ese niño le faltó eso. Y muchos dirán, pero yo soy madre soltera, por ejemplo, o mi esposo murió, o mi esposo me abandonó, lo cual es una realidad. Y ¿sabes qué? Yo tengo muchos seguidores, mamás que son madres solteras, madres viudas, madres que lamentablemente los esposos las han dejado por cuestiones de violencia, por lo que sea, y que tal vez están mejor así solas, ¿no? Porque eso también hay que reconocerlo. Pero ellas mismas me dicen, Pablo, yo cuando hablas de esos temas, yo me di cuenta, para mí es muy difícil realmente criar a los hijos porque yo no tengo lo otro. Y entonces esa imagen hay que buscarla. Y esa imagen hay que buscarla cuando no está en el abuelo, hay que buscarla en alguien que sea la presencia paterna en el hogar, puede ser un amigo que venga y sea el hombre, porque el niño el varón necesita tener una imagen paterna, una figura de hombre para desarrollarse, pero la niña también. ¿Sabes qué se ha descubierto en la psicología social? Por ejemplo, cuando una niña tiene un mal padre, un padre abusador, un padre que toma, un padre que no es buen padre, que es promiscuo y demás, es impresionante cómo, no siempre, porque eso no te determina, pero sí te predispone para tener en esa chica relaciones abusivas, no saber elegir un buen hombre. A mí me ha pasado con muchas chicas que me dicen, yo no puedo encajarla con un novio porque todos los novios que termino eligiendo o me engañan o me tratan mal o lo que sea, y porque tiene un problema en su relación con la imagen del hombre esa chica. Entonces no sabe reconocer al hombre verdadero. Es impresionante eso, es increíble. Y ahorita que tocas la parte de la psicología y todo eso, de hecho es una de las, fíjate, fui de atrás para enfrente. Pablo, la sociología y la psicología son ciencias que
no sé, pueden caminar independientes de las ciencias duras. ¿Por qué te lo pregunto? Porque la ideología de género afirma, ¿no? Afirma que ellos se basan en hechos científicos, pero a lo que le llaman ciencia a ellos es al estudio de la sociología, de la psicología, de las ciencias blandas. Entonces, cuando uno dice, no, es que la ciencia, la biología, no te dice eso. Entonces ellos empiezan, no, es que eso es biologicismo. Y yo creo que aquí es donde se bifurcan o se dividen dos frases que parecen similares, Pablo, pero que son completamente opuestas. Una es, el sexo no se limita a la genitalidad. Eso es lo que se diría en biología. Pero la ideología de género dice, el género no se limita a la genitalidad. Parecen similares. El sexo no se limita a la genitalidad, el género no se limita a la genitalidad. Cuando tú hablas del sexo no se limita a la genitalidad, estás hablando de la biología, de la genética, de la estructura. De la psicología, ¿no? Claro. Y cuando dices el género no se limita a la genitalidad, los ideólogos de género te están hablando de la sociología, de otras cuestiones. Entonces, ¿en cómo se relacionan estos? ¿La sociología y la psicología pueden ser independientes de la biología y de todo esto? Claro, es uno de los grandes problemas con estos estudios contemporáneos, porque el marxismo lo que ha hecho es meterse de lleno en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, y esto hay que decirlo sin ningún temor, y dentro de ciencias sociales yo voy a mencionar, por ejemplo, acabo de terminar de dar un curso de relaciones internacionales y yo lo dije, y miren, el estudio de las relaciones internacionales no son una ciencia perfecta. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos ciencias sociales, cuando estudiamos psicología social, cuando estudiamos el comportamiento, cuando estudiamos las relaciones internacionales o la geopolítica, nos estamos basando de hechos que pueden ser que no son completos, o están errados, o son datos falsos. Son interpretativos. Interpretativo, y se te acabó todo el castillo. Entonces, cuando uno hace psicología social, cuando uno hace relaciones internacionales y geopolítica, yo en el curso se los dije honestamente, le dije, mire, estamos haciendo un análisis, es mucho más factible y más científico hacer un análisis del pasado, entonces hagamos geopolítica del siglo XX, lo que ocurrió, la historia y demás, pero cuando hablamos del presente es muy difícil porque hay muchos hechos que no sabemos y es pura especulación. Por ejemplo, el coronavirus, te afirman que no, los medios dicen el coronavirus no salió de un laboratorio. Bueno, pero puede ser que sí salió de un laboratorio. ¿Cuáles son las posibilidades? Hay muchas posibilidades de que salió de un laboratorio, porque la ciencia te dice, una ciencia comprobada como la virología, es que es para que el pulmón humano, por ejemplo, pueda ser víctima de un ataque de un virus. Mira, los virus son los organismos más comunes que existen. Hay virus por todos lados. Si tú tuvieses un microscopio, la gente se volvería loca porque vería virus en todos lados, en el agua que tomas, en el mar. En el mar hay millones de virus y cuando nos vamos a meter al mar, estamos en contacto con muchos virus, pero ¿por qué no nos pasa nada? Porque esos virus no tienen un código genético que nos pueda hacer mal. Muchas veces tienen que pasar por medio de un animal, tienen que pasar por una cadena de seres para que después recién puedan de alguna manera afectar al ser humano. Ahora, dejemos eso de lado. ¿A qué voy con esto? Que la psicología hoy en día, y eso lo decía Mario Bunge fue un gran hombre que murió hace poquito de 101 años, él era filósofo, matemático, físico, impresionante, los estudios enseñaba en la Universidad de McGill aquí en Canadá, pero él, originario de Argentina, de Buenos Aires, y él escribió un libro en el cual era muy crítico de la psicología, y tiene razón, porque él decía, hoy en día la psicología muchas veces es especulación, es como lo que decías de las ciencias sociales, y le tiene miedo al enfrentamiento con la neurobiología. Porque en definitiva es la neurobiología la que te va a confirmar si eso que uno especula realmente es así. Y es interesante cómo hay muchísimos estudios hoy en día y se está concentrando mucho en eso, la buena psicología, en decir, a ver, demostremos si existe realmente esa capacidad del ser humano de ser honesto, esa capacidad del ser humano de ser estudioso, esa capacidad del ser humano de ser caritativo, de ser justo. Bueno, a ver, ¿cuáles son las bases neurobiológicas? Porque tienen que estar, si las bases neurobiológicas no están, se acabó acá, cerramos todo y nos vamos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la genitalidad? El género no se reduce a la genitalidad. Bueno, pero esperemos un poquito, porque por ahí comienza todo. En definitiva, la genitalidad es una manifestación de la estructura cromosómica del ser humano. Pero no puedes dejar la estructura cromosómica del ser humano, porque por más que la sexualidad del ser humano dependa de una molécula, una sola molécula en un par cromosómico, en esa primera célula que es el cigoto,
Eso te determina absolutamente todo. ¿Y por qué determina todo? Porque determina el modo de desarrollo del cerebro, determina el modo del corazón, determina la musculatura del ser humano, determina la estructura ósea. Es decir, somos seres asexuados en el sentido en que se manifiesta hasta en el modo como te crecen las uñas, compara las manos de un hombre con una mujer. Y son diferencias abismales. Compara el cerebro y la estructura cerebral de los dos hemisferios entre un hombre y una mujer y son totalmente distintos y por eso el hombre y la mujer piensan de manera distinta. Es decir, piensan de modo complementario. Ahí volvemos de vuelta a lo que tú decías hace rato. Complementario. Lo del hombre y la mujer. Claro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, a ver en Canadá, una ley fortísima aquí en Canadá? Aquí en Canadá, parejas homosexuales, transexuales, lesbianas, son amigos, se conocen en la marcha gay y resulta que quieren tener un hijo, pero tener un hijo, tú contabas ese caso de las lesbianas que lo devolvieron al año. Eso pasa un montón, eso pasa mucho. Los homosexuales adoptan un niño, pero después, no, porque el niño es problemático, el niño llora, el niño es normal y el niño tiene una etapa de los 2 a los 4 años que es terrible. Y entonces, ¿qué hacen estas parejas LGBT? Se lo van pasando entre ellos, porque es más fácil que yo lo tenga el lunes, tú lo tienes el martes, tú lo tienes el miércoles. Entonces en Canadá, mira el derecho y el privilegio solamente para las parejas LGBT, como ellos han sido históricamente oprimidos, como han sido históricamente negados ese derecho de tener hijos, cuando en realidad, a ver, paremos un poco, esa realidad se las negó la naturaleza, no el ser humano, el heteropatriarcado y demás. Y entonces ellos pueden adoptar hijos entre varias parejas, una especie de contrato que hacen. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Yo no me quiero imaginar los problemas psicológicos que van a tener esos niños, porque no solamente que no tienen un papá o una mamá, sino que se los van pasando todos los días de una casa en otra. Es terrible realmente lo que está ocurriendo. Es terrible, es un crimen. Eso es por ley, o sea, es un derecho que adquirieron. Claro, y aquí en Canadá yo estoy totalmente opuesto, hay muchos profesionales que están totalmente opuestos a esto y hablamos públicamente, yo no tengo miedo en decirlo, pero yo puedo terminar en la cárcel por oponerme a esto. Yo tranquilamente, por este live que yo estoy teniendo contigo y porque estoy siendo muy crítico con eso, yo puedo terminar en la cárcel porque aquí en Canadá el primer ministro Trudeau, él ha impuesto una serie de preceptos y de normas y principios como los 10 mandamientos le pusimos nosotros en chiste aquí en Canadá hace 2 años, porque de hecho fueron 10 cosas que uno debe profesar y debe creer. Aceptar el aborto, aceptar la identidad de género, aceptar la orientación sexual, el estar abierto a las uniones homosexuales, el estar abierto a las adopciones, que incluye estas adopciones multiparentales, el tema, bueno, el aborto lo mencioné, y eran 10 principios liberales seculares, que Trudeau dijo esto, a ver, para que una persona realmente pueda ser considerada un educador, tiene que educar estos 10 principios. Entonces, si los padres no educan en estos 10 principios, no están sacando buenos ciudadanos, entonces el Estado tiene que garantizar ese derecho a los niños. Por eso muchos me preguntan, a ver, ¿es verdad que en Canadá a los padres le pueden quitar los hijos si se oponen a esto? Sí, está la ley. Aquí en Canadá tenemos la ley. La ley C-15 es una ley por la cual si los padres, por ejemplo, se oponen a esta teoría del género, a la orientación sexual y no educan a sus hijos de acuerdo a sus valores seculares, el Estado te puede quitar los hijos. Es tremendo realmente. Es tremendo. Yo he tenido casos de familias mexicanas que me han contactado aquí en Canadá que están padeciendo un infierno. Están padeciendo un infierno porque en la escuela decidieron que la hija iba a ser varón. Y la escuela les cambió el nombre. Tengo casos de inmigrantes como el que contabas tú, que gracias a la cuarentena se enteraron. Si no hubiera habido cuarentena, ese chico le cambiaban el sexo. O sea, se enteraron gracias a la cuarentena por un paquete que le llegó a la casa, que habían hormonas y que había una orden para ir a una clínica para que a ese niño lo comiencen a hormonizar con hormonas del sexo opuesto para bloquearlo y demás. Y los padres dicen, ¿pero esto qué es? Y los padres llamaron a su pastor, y su pastor, que había leído mi libro, Atrapado el cuerpo equivocado, él me invitó a dar una conferencia en Toronto y demás, me dijo, Pablo, habla con esta familia porque están desesperados, ni siquiera saben de qué se tratan estos remedios, tienen mucho miedo. Bueno, yo les expliqué, estuve una hora hablando con ellos en el teléfono y les dije, miren, esto es terrible, a sus hijos se lo van a matar. Esto es gravísimo realmente, es gravísimo las consecuencias. Esa parte, quiero que la desarrolles un poco, eso, se los van a matar. ¿Por qué? Porque comentaste en una de tus entrevistas que tienes muchos amigos que son neurólogos y médicos en general, ¿no? Pero que han hecho tratamientos de tumores cerebrales a niños que por hormonización les ha nacido este tumor, pues. Pero ¿cómo ha sucedido esto? Hay un doctor muy conocido en los Estados Unidos, el doctor Yates, con Y. Él enseña en la Universidad de Chicago, pero vive en Buffalo, en el estado de Nueva York.
Yo a él lo conocí porque es el papá de una gran amiga mía, se casó con uno de mis mejores amigos. Yo he ido a la casa de ellos muchísimas veces. De hecho, yo al estar en Canadá muchas veces me han invitado. Como yo no tengo mi familia aquí, está todo en Argentina, bueno, venite a pasar la Navidad con nosotros. Entonces, los veo siempre. Cada vez que paso por Buffalo, en Nueva York, paso por la casa de ellos, se me queda a dormir, una gente impresionante, el hombre, una persona cultísima. Imagínate, él es profesor de pediatría infantil en la Universidad de Chicago. La universidad lo lleva en avión desde Buffalo a dar la clase y después vuelve porque ahí tiene su práctica en el hospital de niños en Buffalo. Y él me dijo una cosa que me impactó en el año, yo creo que fue 2009 o 2010, que él no había visto nunca, que ahí es cuando comenzaron todos los tratamientos de bloqueadores hormonales y demás. Él nunca había visto tantos casos de niños con tumores cerebrales. Sí. De hecho, un caso de un niño que le impactó, que me contó 10 tumores cerebrales. Y ahí, bueno, él me explicó toda la cuestión de los tratamientos hormonales, cómo están creando un desbalance total en el cuerpo, y en algunos niños eso se dispara. Y no solamente tumores cerebrales, cáncer de mama en varones, en niños varones, niños de 10, de 11 años con cáncer de mama, cáncer de testículos, nenas con cáncer de útero, por ejemplo, una nena de 11, de 12, 13 años con cáncer de útero, con cáncer de mama. Es decir, estamos viendo cosas inimaginables por culpa de estos tratamientos hormonales que son criminales. Están haciendo, hay un doctor en Argentina, es una eminencia, el doctor Cecín, Fernando Cecín. Hicimos un video hace 2 semanas que yo recomiendo que lo vean, el problema de los tratamientos hormonales. Él estudió en la Universidad Cornell, es urólogo, oncólogo, es decir, especialidad de cáncer en el sistema del tracto urinario, y él, con todos los datos hasta la fecha, hasta el año 2020, científicos y demás, dio una conferencia, tuvimos una conversación muy interesante de todos los peligros de los tratamientos hormonales del niño. Es decir, es criminal realmente. Y yo recomiendo que todo padre vea eso, aunque no tengan problemas con hijos. Véanlo igual. ¿Saben por qué? Porque el Estado, México es un caso ejemplar con esto, el Estado quiere imponer eso a los niños. Quiere imponer eso a las infancias. El Estado quiere decir, a ver, a los niños les impusieron que sean varones y mujeres, especialmente en un lugar como México, donde se respeta tanto a la familia y la cuestión natural, ¿no es cierto? Donde el mexicano tiene un orgullo de ser hombre, eso no lo va a dudar nadie. Pero es así, es increíble. Yo he ido a México y mexicano, yo soy mexicano, soy hombre, a mí no me vengan con esas cosas. Yo cuando fui a dar las conferencias, yo veía a estos hombres, a veces mucha gente sencilla, gente de campo y demás, y se enfurecían, venían con sus sombreros y demás, y decían, no, pero ¿cómo van a decir esto de que nos van a querer afeminar y demás? Acá en México somos hombres y las mujeres son mujeres, ¿no? Por eso es una imposición totalitaria absoluta lo que están sufriendo ustedes en Argentina, en Chile, en tantos lugares, ¿no? Y estuve en una entré, ¿no?, a las sesiones que tuviste sobre geopolítica. Geoestrategia de países poderosos. Dijiste en una de tus conferencias, lo quiero aterrizar porque lo estás mencionando ahorita con respecto al caso de México. Dijiste es una geoestrategia de países poderosos, especialmente dijiste contra México. México es un peligro geoestratégico. Que México tenga 135 millones de habitantes para ciertas naciones resulta algo comprometedor. Dijiste, no es conspiración, es un hecho, y los hechos los estamos viendo ahora con lo que saca la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero pareciera que están divorciados. O sea, la ideología de género dice, a ver, eso que está diciendo es pura conspiración, no tiene nada que ver. Lo único que queremos nosotros es que nos dejen casar, ¿no? ¿Cómo, Pablo, y aquí va la pregunta, cómo es este recorrido entre la institucionalización del matrimonio igualitario, cómo se pasa de eso a la adopción, de la adopción a la educación estatal y de la educación estatizada a la homosexualización? Mira, en realidad lo que realmente apuntan ellos es, y lamentablemente yo creo que la historia después me va a dar la razón, pero al menos en la teoría lo plantean así. En realidad lo que ellos quieren, y eso es una de las cosas que yo lo trato en el capítulo 5 de mi libro, lo que ellos quieren es destruir la noción del matrimonio. Que no hayan matrimonios, ninguno, ni homosexuales, ni nada, que no haya absolutamente nada. Es decir, una liberación absoluta del ser humano en cuanto a la moral, de tal manera que cada uno tenga sexo con el que quiera. Si quieres tener sexo con un animal, si quieres tener sexo con un niño, y disculpen con las frases porque son frases que están así textuales. Si quieres tener un sexo con un bebé,
que lo tenga, eso es lo que decía Kinsey, ¿no? Que el niño tiene un derecho a la sexualidad y por lo tanto se lo tiene que proporcionar. El doctor Kinsey, que él había abusado sexualmente de 800 niños, de hecho en su libro él tiene abusos y los iba anotando, tuve relaciones, no decía abusé, tuve relaciones con un bebé de 3 meses, con un bebé de 8 meses, le logré que tuviera 5 orgasmos en un día, es tremendo realmente esto. De hecho hay una tabla, la tabla de Kinsey, donde todo esto. Donde está, o sea que el que quiera que vaya, esto no es ningún invento, él lo iba anotando científicamente, ¿no? Ahora bien, porque iba experimentando, lo que ellos quieren en realidad es destruir todo tipo de norma sexual. Entonces, pero ellos se dieron cuenta que como hay una noción cristiana muy fuerte del matrimonio, y no solamente cristiana, sino también natural, ellos dijeron lo que tenemos que hacer es ir aguando la noción del matrimonio. Primero lo vamos a destruir. ¿Y cómo vamos a destruir la noción del matrimonio? Por medio de las uniones homosexuales, porque en realidad lo que muchos no se dan cuenta es que al aprobar las uniones homosexuales han destruido el matrimonio. No es que ahora a este grupo que estaba aquí lo suben a la categoría de matrimonio como un hombre y una mujer, creo que en realidad nos rebajaron a todos y ya no existe el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿por qué se dice que es una institución natural? Es una institución natural porque está basada en un hecho fisiológico, un hecho neurobiológico de la constitución genética de la persona. Es decir, tiene que haber una complementariedad genética para que un hombre y una mujer se unan y den continuidad a la especie. Es un hecho natural. Ahora bien, para que se dé un acto sexual, y esto es otra cuestión también muy interesante, para que se dé un acto sexual, tiene que haber una penetración, una unión que se llama, un aspecto unitivo, entre un órgano sexual masculino y un órgano sexual femenino. ¿Qué nos dice eso? Que en las uniones homosexuales no hay sexo, en realidad. No hay sexo. ¿Sí? Lo mismo en las cuestiones lesbianas. Entonces, al no haber sexo, no es que el patriarcado, el heteropatriarcado haya oprimido al resto, no. Y no es tampoco que la heterosexualidad haya tenido un privilegio, para nada, sino que simplemente lo que se hizo fue resguardar la institución del matrimonio, protegerla, porque es tan valioso. ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley y del Código Penal? Es proteger ciertos bienes jurídicos. Por eso se protege la vida y se condena al que mata, se condena el aborto porque hay que proteger al niño inocente por nacer. Por eso se protege el matrimonio, porque el matrimonio es un bien jurídico tan grande para la sociedad que los romanos se dieron cuenta, si el matrimonio se destruye, se acaba todo. Se acaba todo. Y vienen las feministas y dicen, no, lo que pasa es que el matrimonio se creó para oprimir a la mujer. ¡Mentira! Si los romanos, en el derecho romano, por ejemplo, tenían leyes que protegieran a la mujer y la mujer no pagaba impuestos. Mira qué interesante, en el Imperio Romano la mujer no pagaba impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Ponían todo a nombre de la mujer. Entonces no pagaban impuestos de propiedad. Es interesante, o sea, es interesante cómo incluso a la mujer, porque claro, si la mujer se queda sola, el mismo Estado, el Imperio Romano, y eso es algo que después el cristianismo lo acepta, porque de hecho el Código Romano después se convierte en todos los derechos, ¿no es cierto?, consuetudinarios y el derecho civil a través del medioevo que lleva a nuestros días, que tiene un gran fundamento cristiano, ¿no? Ha pasado por todo ese proceso cristiano. Pero entonces, el matrimonio es una institución natural. Lo que están haciendo ahora con las uniones homosexuales es destruirlo. Desnaturalizarlo. Luego de eso vienen las adopciones, porque en realidad, esto lo dice Shulamit Firestone, que la cito en mi libro, esta feminista radical canadiense, en realidad después lo que se busca es por la adopción de niños, tratar de establecer relaciones que no tengan límites de edad, es decir, que un hombre pueda tener hijos, pueda tener relaciones con un niño y demás. Hay una cuestión en mi libro, en el capítulo 5, donde ella dice cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para que esto se haga realidad. Y esto es algo que se estudia en las universidades, se estudia en Canadá, se estudia en Estados Unidos, se estudia en Argentina, se estudia en México. Shulamit Firestone. Hay una sección que se llama ¿Por qué es tan peligrosa la ideología del género? Y ella dice esto, solo podemos adivinar lo que podría reemplazar a la noción de matrimonio. Estoy leyendo textualmente de Shulamit Firestone. Quizá matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucren a niños, no lo sabemos lo que vaya a pasar. Pero de todas maneras, las relaciones entre personas de edades muy dispares se van a convertir en algo común. Es decir, el objetivo es normalizar la pedofilia también. Eso también es tremendo. Hay un pensador que tú admiras mucho, te escuché mencionarlo alguna vez, César Vidal. Me gusta mucho una frase que él utilizó alguna vez, hablando de la ideología de género, y de hecho la apunté, no me la grabé de memoria, pero me encanta. Dice, nunca ninguna sociedad del mundo va a agradecer lo suficiente a las madres el papel que han tenido en la socialización de sus hijos. Y
nunca ninguna sociedad del mundo se va a dar cuenta del dinero que ha ahorrado en prisiones, en policías y en jueces simplemente por la labor de las madres socializando a sus hijos, que es lo que quieren eliminar. Nos quedan 4 o 5 minutos. No quiero cometer el mismo error que cometí con Miklos la semana pasada, Pablo, de darle un tiempo muy corto para que se despidiera y diera un mensaje final, así que el resto te lo voy a dejar para ti, pero nada más quiero comentarte esto que mencionabas de Jordan Peterson, esta frase. Dijiste, Jordan Peterson comentó, en 25 años vamos a mirar en el pasado y nos vamos a preguntar ¿qué estábamos haciendo en el 2019, ahora 2020? ¿Cómo permitimos que esta locura avanzara tanto? La semana pasada, y con esto te dejo, Pablo, para que des un mensaje a los muchachos, a quienes nos están viendo, la semana pasada que tuve el honor de entrevistar a Miklos Lukács, él definió la tolerancia de esta manera que a mí me encantó. Él nos dijo, tolerancia es un valor que implica darle espacio a otra persona para que desarrolle su vida, aun cuando su vida no se alinee con mis valores o mi forma de vivir. Y dice, pero eso no implica que lo haga a expensas de mi proyecto de vida o el de mi comunidad. Y lo que están tratando ahorita es que manejar esta filosofía o esta religión de la tolerancia a expensas del proyecto de vida de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades al desnaturalizarlas y eliminarlas. Pablo, no sé qué opinas de esto, te dejo los últimos 3-4 minutos son para ti, lo que les quieras decir a las personas que nos están escuchando y muchas gracias a todos los que están conectados. Bueno, mira, una vuelta cuando era joven estaba leyendo un libro de un escritor húngaro que padeció mucho el comunismo, estuvo mucho tiempo en la cárcel, su nombre es Tihamer Tóth. De hecho, todos estos libros que ves aquí atrás, en esta parte, son todos de él, Tihamer Tóth. Tiene libros increíbles. Y en uno de estos libros, no recuerdo bien cuál de ellos, él decía esto, que él se dio cuenta que en Europa había monumentos. Ve ahora que justo están tirando monumentos en Estados Unidos, están tirando monumentos en Europa y demás. A las grandes personajes históricos tiraron el monumento Colón, el monumento Fray Junípero Serra en California, que California le debe la civilización gracias a ese fraile, ¿no? Increíble la traición. Cuando nos olvidamos de la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Es tremendo eso. Y este hombre, Tihamer Tóth, él decía, en Europa yo me percaté que hay estatuas a grandes inventores, científicos, estadistas y demás, personajes religiosos, pero no había estatuas a una madre, no existía una estatua de la madre en ningún lado. Y él dice, después de mucho reflexionar me di cuenta que no había estatuas a las madres porque sus hijos son sus estatuas. Sus hijos son sus estatuas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la madre ha jugado un rol imprescindible en nuestra civilización occidental, porque ha sido la madre la que ha transmitido la cultura, ha sido la madre la que ha transmitido la fe, ha sido la madre, como lo ha dicho muchas veces Jordan Peterson, la que tiene ese encargo de la sociedad de tratar de forjar ese monstruo, ese hombre y hacerle una persona social, hacerle un hombre de bien. Entonces, gracias a las madres es que estamos donde estamos, gracias a las madres estamos nosotros, los seres humanos, parados hoy en la Tierra y los dinosaurios no, porque los dinosaurios no tuvieron una madre, nosotros sí la tuvimos. Y eso es algo impresionante realmente y que yo creo que nuestra civilización occidental se va a salvar solamente de 2 maneras. Primero, valorando a las madres y en segundo lugar, forjando hombres de verdad. Solamente así es que vamos a poder continuar y vamos a poder tener una sociedad que le haga frente a esto. Porque en definitiva, todos estos problemas que estamos viendo ahora es por mujeres, las feministas, que están rechazando ese rol esencial, importantísimo y clave, y que tal vez es el más importante de la sociedad, que es el de ser madres. Y tenemos hombres que, por otra parte, han sido debilitados por esta cultura, por este relativismo, que tienen miedo de ser hombres por culpa del feminismo. Tienen miedo de ser hombres. Así que los hombres no hay que tener miedo de ser hombres. Tienen que ser los más hombres que puedan, porque eso se los van a pedir y se los van a reclamar las mujeres, porque ninguna mujer se quiere casar con un inútil, ninguna mujer se quiere casar con un hombre débil, ninguna mujer se quiere casar con un hombre que no esté ahí para defenderla a ella y a sus hijos. Entonces necesitamos hombres verdaderos y necesitamos mujeres verdaderas. Y el día que lo encuentren, lo van a agradecer. Así que muchas gracias por este tiempo. Realmente ha sido una conversación muy buena
Y gracias a todos los que nos han estado escuchando, gracias a ti y a todos los seguidores y demás. Muchas gracias a ti. Sobre todo, Pablo, algo que no le dije a Miklos y que te lo quiero decir a ti aquí en vivo antes de que se termine el tiempo. Muchas gracias por tu sencillez y por tu humildad. Eso es lo que yo creo que impacta más que nada, porque con eso, acoplado a tus conocimientos, es una bomba, y que esperamos que esa bomba explote realmente en algo como en Mexicali, en Baja California, en México y en el mundo. Dios te bendiga, Pablo. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Y esperamos, nos vemos en Mexicali. Esperamos vernos en Mexicali. Hasta Sí, luego. sí, sí.